Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia de Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. El texto a tratar hoy es 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 9. Recuerden que la semana pasada estoy hablando acerca de la culpa, ¿no? Cómo lidiar con la culpa. El día de hoy quiero seguir tratando el mismo tema y lo quiero hacer con perspectiva a la vida de David frente a lo que sucedió con Urías, y quiero hablar de Urías Eteo, ¿listo? Entonces vamos al versículo 9, dice: Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Amén. Bueno, hay que entender varios principios en este momento, y me refiero a principios porque cuando nosotros hablamos hermenéuticamente y homiléticamente, nosotros tenemos que entender que el mensaje muchas veces se centra en personajes y en diseños, ¿no? Entonces, por ejemplo, regularmente cuando usted está escuchando una predicación, por ejemplo, de este texto, siempre se va a centrar a veces en el pecado de David, ¿no? Pero pasamos de largo la situación de Urías y pasamos de largo el personaje llamado Urías. Entonces, el personaje llamado Urías nos tiene que enseñar a nosotros algo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos centramos siempre en el personaje más llamativo. ¿Y esto por qué sucede? Porque a nosotros nos encanta el rey David. Entonces siempre nos ponemos como en el lugar del personaje y nos agrada el personaje, ¿cierto? Entonces, y esto tiene un problema, ¿no? Porque al no contextualizar, al no tomar el texto desde la perspectiva de la que el narrador está poniendo cualidades, cosas que es Urías, y adjetivos, cosas que de pronto Urías en algún momento hizo, o manifestaciones de él mismo, lo que nosotros hacemos es descontextualizar el texto. Entonces nos centramos en el texto a conveniencia. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque en la Biblia uno debe tener en cuenta varias cosas. Entre eso, el contexto es muy importante cuando usted está haciendo un buen mensaje. Entonces, desde que yo entendí esto, me centro mucho en los detalles. Dejé de correr a leer la Biblia, sino que yo, por ejemplo, estoy leyéndome el libro de Daniel, y ya llevo un tiempo haciéndolo, pero hasta ahora voy en el capítulo 3. Entonces, esto lo que me hace a mí es pensar un poco en lo que sucedió, ¿no? Esta es la labor que toda persona debe de tener al leer su Biblia. Leer detenidamente, eso hace que usted vaya comprendiendo muchas cosas. Y si usted no entiende algo, la herramienta del teléfono, aunque hay que tener también cuidado con eso, es una herramienta muy funcional, ¿sí? Yo, por ejemplo, utilizo una herramienta que es Logos Calogos, así se llama el aplicativo, y es un aplicativo que usted lo busca en Google, usted busca ahí Logos Calogos, y ahí aparece, en el recuadrito aparece entre rayas en la parte superior, usted le da ahí, aparece Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y aparece el Antiguo Testamento escrito en hebreo y el Nuevo Testamento escrito en griego. Entonces ahí aparece cuántas veces aparece escrita la palabra, lo que quiere decir, la definición, y lo que posiblemente podría ser una definición según el escritor, o lo que el lenguaje tajantemente está tratando de expresar, ¿sí? Entonces, algunos datos, por ejemplo, que me revela a mí el Logos Calogos, por ejemplo, Urías, la palabra para decir Urías es Urilla, ¿sí? Entonces, Uri, que significa flama o llama o luz, y ya, que es la palabra para delinear o hablar acerca de Jehová, o sea, acerca de la deidad suprema. Entonces, el nombre de Urías, por si de pronto usted no lo conocía, significa Jehová es mi luz, ¿sí? O la llama de Jehová. Entonces, es un nombre muy bonito el nombre de Urías, ¿no? Todo alrededor de Urías me ha parecido fantástico, y yo quiero decirles a ustedes una cosa.
desde ya quiero aclarar algo. Esto no es una campaña en contra del rey David. Tampoco quiero hablar mal del rey David. De hecho, la misma escritura está diciendo lo malo que él hizo. Lo que le quiero yo es abrir los ojos a usted, porque hay algo en lo que siempre recordamos al rey David, siempre me lo recordaban. Por ejemplo, yo miraba que los predicadores, algunos pastores, estaban haciendo cosas malas. Entonces yo expresaba estas cosas y hablaba yo en aquel entonces con el pastor que de hecho también estaba haciendo las cosas mal. Entonces, cuando uno quiere ocultar sus cosas, uno está buscando algo que verdaderamente como que lo justifique a uno. Entonces él me mandaba a leer un libro llamado Perfil de Tres Patriarcas. Y le resumo el libro, no tiene que comprarlo, aunque si lo compra la verdad estaría perdiendo su tiempo y su dinero. Pero el libro dice que no debo yo hablar en contra del ungido de Jehová. Y coloca varias situaciones en donde uno tiene que tener en cuidado de hablar o de expresarse hacia el ungido de Jehová. Sobre todo, este libro se centra en el Antiguo Testamento. Entonces, obviamente cuando usted lee ese libro y lo contextualiza al Antiguo Testamento, sí, Dios escogía un siervo, un profeta, y este hombre era escogido para hablar a favor de Jehová en contra del pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos en Primera de Corintios, nosotros vemos que la profecía se hacía para exhortar, ¿sí? Nunca fue para vanagloriar a ningún hombre, era para exhortar, para redarguir, para corregir. Entonces, en la actualidad nosotros vemos a los profetas que lo que hacen es llegar a las iglesias y hablar bien de otros pastores, hablarle bien a la iglesia. Entonces uno espera que siempre el profeta venga y te diga, sí, tú, gran siervo del Señor, vas a ser grande delante de Dios, eres grande, el Señor te ama, Dios está enloquecido por ti. Esa es la profecía que usted quiere escuchar. El Señor te ama, ¿sí? O sea, dígame algo que la Biblia ya no te dice. El Señor te ama, obviamente, pero la profecía, el profeta del Antiguo Testamento, el siervo, el ungido que era apartado para Dios, era un hombre que sí o sí tenía que ir en contra de lo que en ese momento el mundo expresaba. Israel iba en contra de lo que el mundo expresaba. Las costumbres de Israel, lo que hacía Israel. Como les digo, estoy leyendo el libro de Daniel y, por ejemplo, un hombre como Daniel estaba en contra de las cosas que hacía el rey Nabucodonosor y de lo que se movía alrededor. Lo mismo pasaba con Sadrach, Mesach y Abednego cuando nunca se quisieron arrodillar delante de la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel con temor le dice al rey que esto sea en contra de sus enemigos, porque la verdad, el significado del sueño es muy fuerte. Pero ahora sí le da la profecía y en ningún momento Dios le mandó decir a Nabucodonosor, oh gran rey maravilloso, esplendoroso, grande, benigno, maligno, mejor dicho, excelso, usted va a ser grande, más grande. No, le está diciendo, usted era grande, yo lo puse a usted como un rey maravilloso, un rey esplendoroso delante de todas las naciones. Usted fue alguien que yo puse allí, pero como usted no me reconoce, lo voy a poner a comer con los animales pasto, hierba, va a ser igual a un burrito, ¿sí? O sea, la profecía que la gente quiere el día de hoy es una profecía amañada. Es lo que yo le trato de decir. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice la escritura, por ejemplo, de David, no son tampoco cosas buenas, ¿sí? Sin hablar, por ejemplo, del censo, que gracias a ese censo, gran parte de Israel fue exterminada. Entonces, cuando nosotros vamos a ver este libro de Perfil de Tres Patriarcas, es una salamería a los hombres de ahora. Es una salamería, es un hombre que el escritor de esto está lambiéndole las botas, los zapatos a los predicadores de ahora. ¿Por qué pasa esto? Porque hay desórdenes en la iglesia en la actualidad, como también los hubo en aquel entonces desórdenes. Entonces, por ejemplo, usted dice, pero bueno, si hubieron desórdenes en el Antiguo Testamento, ¿no se deberían tratar también los desórdenes en el Nuevo Testamento como se trabajaban o se trataban en el Antiguo? No. Y le voy a decir por qué no. Porque el desorden en el Nuevo Testamento viene por corrección de Dios, no por corrección del hombre, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios escogía al hombre y Dios guiaba la vida de ese hombre. Y regularmente usted miraba de que difícilmente se miraba el fallo de aquel hombre, ¿sí? Y cuando el hombre fallaba, Dios lo corregía a través del profeta, ¿cierto? Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios corrige a sus hijos personalmente. O sea, él mismo, según Jeremías capítulo 31, versículo 31, él dice, en aquel entonces haré nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice antiguamente con la casa de Israel, pacto que ellos invalidaron. Escribiré mi ley
en sus mentes y la pondré en sus corazones. Y ninguno enseñará más a su hijo, ni ninguno enseñará más a otro acerca de mí, porque yo a ellos les seré por padre y ellos me serán a mí por hijos. O sea, Dios es el que empieza a poner la ley en el corazón. Dios es el que empieza a corregir. La forma de la corrección en el Nuevo Testamento, por ejemplo, yo por ejemplo soy profeta. ¿Y por qué digo que soy profeta? Porque estoy hablando la palabra de Dios. Soy pastor y profeta porque profetizo lo que hizo Jesucristo. Estoy diciendo lo que hizo Jesucristo, la obra de Jesucristo, y eso me constituye a mí en profeta. Entonces, el que profetiza ahora, el que es profeta ahora es porque habla la Escritura, porque declara la Escritura. ¿Sí? Entonces, porque yo traigo el mensaje del Evangelio, soy profeta en el nombre del Señor. No porque yo esté adivinándole, diciéndole cosas a las personas. No, sencillamente le estoy diciendo a las personas qué es lo que verdaderamente quiere expresar Dios. Como por ejemplo lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista no vino a sobarle el hombro a nadie, no vino a lamberle las botas a nadie. Vino a predicar la palabra, y la palabra era el sustento de Juan el Bautista, ¿cierto? Lo mismo fue de Elías. Entonces, cuando usted mira, obviamente, tanto Elías como Juan el Bautista nunca fueron hombres que fueron queridos. Dígame qué profeta era querido en el Antiguo Testamento. Habían hombres que eran medianamente queridos, pero cuando usted, por ejemplo, mira en el libro de Daniel, había gente que le tenía envidia a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel. Tanto así que los boletearon a ellos 4, de hecho a ellos 3, a Sadrach, Mesach y Abednego, para que el rey Nabucodonosor los botara al horno de fuego. ¿Quién quiere a un profeta que le diga a la gente la verdad? Nadie. Nadie lo quiere. Entonces es indispensable que usted primero me perdone el día de hoy, porque voy a hablar cosas acerca de un rey que usted de pronto lo puede amar con todo su corazón, que es el rey David. Y si de pronto hablo en contra del predicador, que de pronto usted tiene su denominación, también discúlpeme. Simplemente le quiero decir la verdad. Quiero hablar con verdad. Y yo creo que eso no es pecado. No lo voy a juzgar. Simplemente si su pastor o la persona que usted conoce tiene cualidades parecidas a la del rey David, pues mi querido amigo, vuelvo y le digo yo, no soy yo, es la Escritura. Entonces, lo impresionante de la Escritura, o sea, si Dios quisiera guardarle la espalda al rey David, no hubiera puesto ni hubiera permitido que un hombre expresara lo que hizo el rey David aquí en la Escritura, así lo hayan escrito como con delicadeza. No. O sea, si Dios lo hubiera querido tapar, no hubiera permitido que se hubiera escrito esto acerca del rey David. Entendemos, según Timoteo, Timoteo 3 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir, a modo de que el varón de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros vemos, la Escritura es muy importante. Bueno, en realidad no sé si es 3:16, la verdad, se me olvidó el versículo, discúlpeme. Errar es de humano, ¿no? Lo importante es que la Biblia dice que toda la Escritura, y que tenía el apóstol Pablo en su mano, el Antiguo Testamento. Entonces, la Escritura fue inspirada por Dios. O sea, que esto que se escribió del rey David, ¿quién lo mandó a hacer? Dios mismo. ¿Para qué lo mandó a hacer? Para que usted entendiera algo. ¿Para qué Dios mandó a plasmar el arrepentimiento de David en el Salmo 51, que lo vamos a tocar ahorita más adelante? Para dejarlo en evidencia. Obviamente, para que a usted le sirviera en su vida de creencia. Entonces, sin más preámbulo, sí, o sea, que será el preámbulo, sí, señor. Entonces vamos a entrar al plato fuerte. Vamos a hablar un poquito de Urías Eteo. Urías elitita. Urías, los hititas eran cananeos, o sea que eran enemigos en algún momento de Israel, pero después de que Israel entra y conquista, pues Urías huye a las montañas, huye a las cavernas. Recordemos en dónde fue que David armó a sus 300 guerreros. ¿De dónde lo sacó? De Lodebar. Entonces, cuando Israel ya estaba posesionado de la tierra prometida, había hititas en donde, las cavernas, en donde él se escondía de Saúl. Entonces, de allí salen sus valientes 300, ¿sí? Obviamente, pues, entendemos que, por ejemplo, cuando nosotros vemos la fe de Urías, entendemos que lo primero, cuando David lo llama, en lo primero que piensa Urías el hitita o el eteo es en la casa de Dios, en ese momento, en la presencia de Dios. Vamos al versículo 11. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. O sea, lo primero que le menciona Urías a David como cosa para no ir a su casa es el arca de Dios. Dice, hay que proteger el arca de Jehová. ¿Notan esto? Regularmente las personas no miran esto. Urías era un hombre temeroso de Dios. Entendía la importancia del arca.
entendía la importancia, al igual que David cuando salió el arca de la casa de Obed-Edom, Eteo, este hombre entendía que él no podía estar durmiendo. ¿Por qué? Porque si los amonitas, que era la ciudad con la que tenían en ese momento guerra, se rebelaban, pues podían herir a gran parte del ejército y podían dañar la casa de Jehová en ese momento, que era el tabernáculo de reunión, el arca del pacto. Entonces, Urías era temeroso de Jehová, y una de las leyes, según Levítico número, era que aquella persona que venía como extranjero, si se circuncidaba, podía ser parte del pueblo de Israel. Pero ahí le tenían aún Urías elitita, Urías eteo. ¿Por qué? Porque este hombre sufría de alguna u otra forma algún tipo de racismo. Es algo que regularmente las personas no ven. Está en el pueblo de Israel, ¿cierto? Está en Israel, pero aún le siguen llamando elitita. O sea, hay un repele en contra de él. Aún así era uno de los 300 de David. Eso lo hacía uno de sus generales, de sus principales. O sea, le tenía respeto, pero le decían Urías elitita, ¿cierto? Este hombre no interesa, ¿no? Aún así, puedo de pronto yo pensar que él se cambió el nombre. Porque este nombre que está escrito en hebreo significa Jehová es mi luz. Posiblemente se cambiaría el nombre, se pondría Urías, ¿sí? Pero la escritura está plasmado Urías, ¿cierto? Entonces, eso es un dato no menor. Es un dato no menor. Yo quiero que a usted se le quede ese pensamiento aquí. No es un dato menor que sea llamado a un Urías elitita. Y que este hombre, el primer argumento para no ir a su casa, acostarse con su mujer, era la casa y la presencia de Jehová están corriendo peligro, ¿cierto? Ya después le da otros argumentos, dice el versículo 11, dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces este hombre era fiel a Israel, a pesar de que le llamaban Urías elitita, ¿sí? Entonces cuando usted mira esto, usted empieza a sentir como algo de mal genio con David, ¿no? Usted dice, este hombre verdaderamente era un hombre piadoso. Este hombre era un hombre piadoso. Y aquí quiero quitarle a usted un mito que le han venido sembrando los predicadores de la prosperidad hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese mito? Si yo me congrego, si yo estoy con Dios y si yo soy temeroso de Dios, a mí no me puede llegar a suceder absolutamente nada mal. Porque yo lo declaro, yo lo decreto, ¿sí? Y empiezan ustedes con Rita saca la bazuca, brinca la vaquita, salta la baranda, recoge la manga y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y usted una vez se mete en un video que en realidad no es. Mire, es tanto así que en la actualidad le dicen a las personas que si tienen alguna enfermedad, que si tienen escasez económica, que si tienen algo es porque andan en pecado. Dígame usted cuál es el pecado de Urías eteo para que un hombre llamado David lo mande al frente a morir. Dígame qué hizo. Explíqueme qué hizo. O sea, si es así, es un hombre convertido a la religión de Israel. Un hombre temeroso de Dios, que entendía que la presencia de Dios estaba en el arca. Y es que antiguamente, sombra y figura de Jesucristo era el arca. Era un hombre temeroso de Dios. Escúcheme, hermano, usted que tiene ese pensamiento de que a usted no le puede llegar a suceder nada si asiste a una iglesia y si su pastor le dice que no le puede suceder nada si usted diezma y ofrenda. Si usted es un hombre que tiene grupos hogareños y si usted, mejor dicho, es un hombre que hace todo bien. Este hombre lo estaba haciendo todo bien. Dígame, ¿qué mal hizo este hombre? De por Dios, hay que dejar la religiosidad. Hay que apartar el corazón de la religiosidad. ¿Por qué? Porque ahora es el problema de la iglesia en la actualidad. Dígame qué mal hizo este hombre. Mire, perdóneme ser tan insistente. Pero sí, señor, si usted es una persona que hace todas las cosas bien, debe entender que así como a Urías le sucedió esto también a Job. También alguien muy importante para nosotros en la vida de creencia llamado Jesús. Hizo todas las cosas bien y tuvo que ir a morir en la cruz. Dígame usted, mi querido amigo, que a veces tambalea en su fe cuando las cosas no van tan bien. Dígame, ¿usted tiene corona? ¿Usted es diferente? Es que Dios lo ama demasiado, como dice Dante Gebel, Dios se muere de amor por ti.
¿Sí? Aquí está escrito que este hombre era un hombre de ley, era un hombre de palabra, era un hombre justo. Eso es algo que nadie habla, porque lo importante es hablar de David. Nadie habla de esto. ¿Cuántas predicaciones usted ha escuchado de Urías Eteo? Le estaba diciendo yo a mi esposa, ninguna. Y no quiero exaltar el nombre de Urías, quiero exaltar el nombre de Cristo. Porque la luz de Urías era Yahvé, Jehová. Quiero exaltar eso. O sea, tanto es así que este hombre no quiso ceder ante las trampas de David. Quiero decirle a usted otra cosa. ¿Usted cree que Urías era bobo? Urías ya había escuchado posiblemente en el campo de batalla que David había tomado a su esposa. Mire, si había algo chismoso, en aquel entonces eran los reinos. En los reinos todo se sabía. Y más a un hombre como Urías, que era uno de los principales. Todo se sabía. Si no lo supo en el campo de batalla, lo supo cuando llegó al palacio. Y el rey David, con tretas, con mentiras, trató de emborracharlo y de mandarlo nuevamente a su casa. Y este hombre dijo, no voy a dormir en la casa con mi mujer, porque tengo que ir a pelear por un rey que se está acostando con mi mujer. ¿Eso no le rompe a usted el corazón? ¿No le habla muy bien de Urías? Fue un hombre recto, honorable, que la palabra honor también en la actualidad para los cristianos es algo que como que pica, ¿no? Como que causa escozor. Prometemos, utilizamos el nombre de Dios en vano y el Señor me dijo, el Señor me habló y todo ese tipo de cosas cuando simplemente, llanamente, es producto de su imaginación, mi querido hermano. Hace poquito salió Marcos Witt diciendo que no, que ya podemos escuchar música secular. Porque ahora él entendía que en aquel entonces cuando él decía que no se debía escuchar música secular era cuando el pueblo creyente estaba escuchándole su música y le compraban su música, pero él decía que anteriormente él creía que había sido Dios, pero no, que era su sí mismo. Pero sus predicaciones decía, Dios me dijo, Dios me habló, que uno no debía escuchar música secular. Entonces, Dios me dijo, Dios me habló. Él en las últimas declaraciones está diciendo que era él mismo. Y si uno utiliza el nombre de Dios en vano, el tal profeta o el tal hombre que hable y utilice el nombre de Dios, porque es el segundo mandamiento del decálogo según Éxodo capítulo 20, el tal debe de morir, tiene que ser apedreado, pero no, como es una gran estrella, al hombre se le tiene que expresar amor. Y ojo, usted habla de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cuando a mí me conviene, no, la gente no debe escuchar música del mundo, y Dios me dijo, pero cuando a mí me conviene, sí, cuando ya no me conviene, entonces la gente debe escucharme a mí, así yo no estoy haciendo música cristiana. Entonces hace colaboraciones con Thalía, una mujer que promueve el movimiento LGTBQ+, un poco de cosas. Hágame el favor. Entonces, es importante, mi querido amigo, que dejemos de idolatrar hombres. Aquí la Biblia está avergonzando terriblemente a David. Y hasta cuando vino el Señor Jesús, le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Él respondía porque teológicamente, o sea, bíblicamente y la línea genealógicamente, tenía que resultar ¿en dónde? En un descendiente de David. O sea, Jesús tendría que venir de la casa de uno de los descendientes de David. Pero en ningún momento Jesús se puso a exaltar a David. Es más, menciona en algunas ocasiones que se entró a la casa a comerse los panes de la proposición. ¿Sí? O sea, dígame en dónde Jesús, el Señor Jesús, exaltó a algún hombre en el Nuevo Testamento. Dígame en dónde Dios exaltó a algún hombre en el Antiguo. Al único hombre que exaltó, que el Señor Jesús, fue a Juan el Bautista. Y le dijo, de cierto les digo que de los hombres nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Pero el pequeño es mayor que Juan el Bautista. ¿Quién es el pequeño? Aquel que cree en mí, dijo el Señor Jesús. O sea, no lo dijo en ese momento, pero en realidad eso es lo que quiso decir. O sea, toda persona que cree en Jesús es mayor que Juan el Bautista. Entonces, en realidad no lo exaltó, lo puso como el último en la cola. Porque toda persona que cree en Jesús es mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo ven ese dato? Entonces, es importante que nosotros miremos a David como el pecador que era. No como el gran rey de Israel, porque hasta el sol de hoy los judíos, el gran rey David, y tienen en su bandera la estrella de David.
¿sí? Y piensan que David todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. De hecho, les quiero mostrar una cosa. Por ejemplo, cuando él vio a Betsabé, entonces, miren el versículo 4, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. ¿De su qué? Inmundicia. ¿Por qué inmundicia? ¿El acto fue voluntario? ¿Porque se acostó con una mujer que era virgen? ¿Porque se acostó con una mujer que era libre? No. Esta mujer fue y se limpió de su inmundicia porque fue violada. Fue violada. Esto se le llama violación. ¿Cómo se le llama esto? Entonces, el escritor, obviamente, para no perder su cabeza, ¿cierto? El hombre que estaba ahí mirando todos los movimientos, los escribas en ese momento, para no perder su cabeza, ¿qué colocó ahí? Y David la tomó y se acostó con ella, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando hablamos de la violación que otro hijo de David hizo con su hija, a eso ya le llamamos violación. Pero lo que hizo David con Betsabé, no. Ahí ya no es violación. ¿Cómo se le ocurre? Lo que es el siervo de Dios. Y yo le perdí respeto a todo hombre en esta tierra. Y me refiero respeto a endiosarlo, a creer que es, mejor dicho, demasiado grande. Como yo le decía a alguien esta semana, yo como pastor, yo como hombre, soy un ser humano que me equivoco. Soy simple y llanamente polvo. No soy nada grande. No merezco la exaltación suya. No merezco que usted me mire grande. Yo no soy grande. Soy el pecador más grande que usted haya podido llegar a conocer. Esa es mi definición. Muchas personas querrán conocer mi testimonio de aquí a mañana, algún día, cuando ya de pronto sea un reconocido predicador, si es que lo llegase yo a hacer, ¿cierto? ¿Qué les puedo yo contar? No, fui un hombre que sufrí demasiado. El Señor me llevó por lugares difíciles para formar una gran congregación. Y entonces el Señor un día me llevó a un lugar de exaltación. Y entonces ya todo el mundo, ay, este hombre cómo sufrió. No, pasó pruebas difíciles. No, este hombre merece nuestra admiración. Ahí ya hay un problema en mi vida y hay un problema en usted. No hay que perder el respeto. El respeto, obviamente, es respetar mi profesión y hacer lo que yo hago. Y mi profesión me dicta es llevar un mensaje. Pero yo no soy más que eso, sino un simple mensajero. En la actualidad, entonces, el apóstol es mayor que el profeta. Entonces, el profeta está por encima del evangelista. Y el evangelista está por encima del pastor. Y el pastor está por encima del maestro. Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona esto en la actualidad? Entonces, el pastor dirige la congregación. Pero el pastor dice, no, pero es que yo estoy por debajo del evangelista y del profeta. No, mejor me vuelvo apóstol. ¿Sí? Y hay algunos que dicen, yo soy maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol, como el viejo Guillermo Maldonado. Entonces tiene el ministerio quíntuple, es el ministerio quíntuple. Entonces, mejor dicho, yo veo a ese tipo y dice, es que yo soy su padre espiritual. Uy, Dios mío, yo prefiero ser un aborto de ese tipo. Dios me libre. Dios me libre de ser un hijo de ese señor. ¿En serio? Entonces tenemos 5 ministerios y esos 5 ministerios me hacen grande de parte de Dios. Entonces yo ya llego a una iglesia invitado. Llegó el apóstol, profeta, misionero, o sea, el evangelista y maestro. Ay, no, y además es pastor. Ay, Dios mío, yo quiero una doble porción de unción. Hágame el favor. Y a eso le llamamos el gran siervo de Dios. ¿Sabe? Si quizás de aquí a mañana Dios me permite tener algún renombre y me pregunten a mí, ¿qué soy yo? Yo soy algo llamado basura. No soy nada más. Polvo, inútil. Eso es lo que me dice a mí la escritura que yo soy. ¿Cuál fue mi testimonio? Mi testimonio fue que en todo este camino la vine embarrando y que Dios fue el que me llevó a puerto porque Él dijo que me pasaría al otro lado de la orilla. ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es que soy un hombre inútil, que no puedo hacer las cosas bien, no soy alguien bueno. Vino el joven rico, se postró delante de Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré pues yo para heredar la vida eterna? Lo primero que le dijo el Señor Jesús, ¿usted por qué me llama a mí bueno? Si yo no soy bueno, el único bueno es Dios. Léalo. Ni siquiera el Señor Jesús se consideraba bueno. Ahora, si el Señor Jesús no se consideraba bueno, imagínese yo.
Imagínese este hombre que es polvo. Yo soy polvo. Usted es polvo. O sea, ¿cómo a usted se le ocurre de que Dios lo va a exaltar? De que Dios exalta a otro hombre. No. La honra, la gloria, la alabanza. Y si algún día puedo yo llegar a hacer algo, va a ser para la honra y la gloria de Él. Y esto no es falsa humildad. Es simple y sencillamente la verdad. No confundamos falsa humildad o humildad con la verdad. La verdad es que ningún hombre se asemeja ni ha sufrido lo que sufrió el Señor Jesús. Por eso le digo yo soy lo peor, porque ni siquiera, mire, de verdad, a mí me duele algo y una vez empiezo a quejarme. Dígame, el Señor Jesús, dice la Escritura que fue llevado al matadero y no se quejó. No se quejó. Y muchas veces a uno le hace falta algo y uno empieza a llorar. Y el apóstol decía, no han sufrido, mire, considere que usted no ha sufrido hasta la muerte. Y muerte de cruz. Usted no ha tenido que pasar por lo que pasó el maestro. Y el que escribía esto, el apóstol Pablo, estaba en la cárcel. Y decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y él estaba en una cárcel. Entonces, en la actualidad pensamos que a nosotros no nos puede llegar a suceder absolutamente nada. Y usted dice, Fabián, pero usted no era que iba a continuar con lo de la semana pasada. Es que estoy continuando con eso. Y le voy a decir por qué. Porque una de las principales cosas que debe de haber en usted para solucionar el problema de la culpa, debe haber algo que se llama arrepentimiento. Y el cristiano en la actualidad no se arrepiente de nada. De nada. Porque el filtro no es el arrepentimiento, sino lo que consideran ellos como el amor de Dios. Ellos piensan que Dios los ama tanto que no importa la marranada que estén haciendo. El amor de Dios es tan grande, tan ancho que no puede ir afuera de él, tan profundo que no puede ir abajo de él, tan alto que no puede ir arriba de él. Tan grande es el amor de Dios y lo cantamos y lo tenemos aquí en la cabeza, lo idealizamos. Pero mi querido amigo, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque Dios no tomará por inocente al culpable. Olvídese de que esos pastores payasos que le han dicho a usted de que venga, hermano, haga una oración de fe, ya es hijo de Dios, venga y se bautiza. ¿Sí? Entonces, lo importante es que usted traiga sus diezmos y sus ofrendas. Lo importante es que usted abra un grupo hogareño. Lo importante es que usted venga y sirva aquí en la iglesia. Pero usted lo que está haciendo es huyendo de su hogar, porque nunca le ha querido dar la cara a su hogar. Usted empieza a huirle también a Dios. Empieza a esquivarlo, estando aún congregado en la iglesia. Usted empieza a huir de todo. Pero no, como, no, yo estoy haciendo las cosas bien porque tengo un grupo hogareño, porque me congrego regularmente, a veces leo la palabra y oro. No, mijo. La escritura dice que todo aquel que no se niegue a sí mismo no puede llegar a ser mi discípulo. Y es que sí, lo primero para poder usted lidiar con la culpa es negarse a usted mismo. ¿Cómo así? Arrepentirse. Tanto es así, botarse ceniza en su cabeza. Botarse a tierra y decir, he quebrantado en contra de Dios el mandamiento. Porque sí, Señor, es en contra de Dios. Más que en contra de cualquier otro ser humano, es en contra de Dios que el cristiano en la actualidad peca. Y lo peor es que piensan que Dios les va a tapar toda la marranada. Yo a este tipo de creyentes, que son la mayoría y que somos la mayoría porque yo he estado en esa posición, les llamo creyentes al estilo Rey David. Esos son ese tipo de creyentes. Se los voy a mostrar con la Biblia. ¿Cómo se los voy a mostrar? Cuando usted lee el capítulo 11, usted mira que David, después de que viola a esta mujer, porque la vio en la terraza, porque David debía estar en la guerra. Entonces, no era que, es que el espíritu de Betsabé, ya le sacaron algunos legalistas y entonces no es que Betsabé no debía estar bañándose desnuda. No, mi querido amigo. Todos los hombres iban a la guerra. Esta mujer estaba en su terraza bañándose porque se supone que los hombres están en la guerra. Los hombres. Pero como dice aquí la escritura, dice en el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Mire que no es un dato menor. Entonces este hombre llamado David también debió ir a la guerra. Entonces una mujer sale desnuda, en aquel entonces, porque ni modo que se bañe con ropa, bañarse en su terraza, sale este hombre, la mira, miró su desnudez, ¿sí? De una vez se enfermó aquí,
la mandó a llamar, la violó. Entonces, acto seguido después de esto dijo, yo soy el representante del pueblo de Israel, moralmente, legalmente, tengo que comportarme como tal, tengo que tapar esta marranada. Manda a llamar a su esposo. Ya todo el mundo le habían visto la cara a Urias, posiblemente algunos se habían burlado. Llega Urias y Urias sabía, y Urias calla, porque le juró lealtad, uno a Jehová y dos a su rey. Porque sí, señor, antiguamente la palabra tenía valor. Ahora yo me imagino en ese momento cuando los dos estaban tomando en su palacio, porque sí, señor, David lo emborrachó. Urias mirando a su rey, por el hombre que peleaba, y mirándole la cara, diciendo, este hombre me quitó lo único que yo tenía, mi esposa. Se acostó con ella. Ahora posiblemente hay rumores de que está encinta, está embarazada. Ahora él quiere que yo me vaya a acostar allá con mi mujer para que yo también entre en pecado al aceptar esto que hizo el rey. ¿Ah? Pero hay que taparlo todo, porque ojo, hablamos en contra del ungido de Jehová. Porque el mismo David no permitía que nadie hablara del ungido de Jehová llamado Saúl. ¿No es así? Cuando usted mira en Primera de Samuel, de hecho, los que vienen a traer el informe de que Saúl y sus hijos los mataron, entonces el primero llega, dice también que las flechas alcanzaron a Saúl, las flechas. Y él tuvo miedo y le dijo a su paje de armas, le dijo, venga, máteme con su espada. Entonces él tuvo temor y no lo hizo y se echó sobre su espada y su paje de armas también. Entonces el primero fue y dijo, mire, sucedió esto y fue así. Llegó otro diciendo, no, yo lo vi ahí, aproveché y lo maté. Son dos versiones, no es que la Biblia se contraiga, sino que en juntos casos hay que entender una cosa. David lamentó, puso de luto toda la ciudad, se echó tierra, ay Dios mío, el ungido de Jehová, el siervo del Dios Altísimo, ay no. Desapareció el hombre de Dios. Pero cuando manda a Urias, lo manda al frente de la muralla. Y dice que el mensajero que Joab manda, el mensajero dice, las flechas también alcanzaron a Urias. Pero David, ay, bueno, el que muere a espada, muere a espada. ¿Qué cosa? Notan la mente fraudulenta que hay en David. Notan la mente fraudulenta. Entonces, después de que matan a Urias Eteo por orden de él mismo, él coge, ay, pobre viuda, quedó solitica ya. Venga, la mandamos a traer y la hacemos como una de mis esposas para respetar la memoria de Urias, el hitita. Y eso yo me imagino que celebró una boda grandísima. O sea, es que esto no lo dice la Biblia, pero se casó con ella. Era una de las esposas de David y la futura madre de Salomón. Entonces, eso yo me imagino que esta mujer era hermosa y eso le hizo una gran celebración y todo. Esta mujer con el corazón roto, despedazado, tener que haya sonreírle a un hombre que la violó y que mató a su esposo. Y sin derecho a decir nada porque era el rey. Ojo, hablamos en contra del ungido de Jehová. Esa es la religiosidad de este siglo, de este entonces. Yo subo algo a Palabra y Verdad, que es nuestro otro canal de YouTube, y ahí en donde usted coloca Fabián Mejía, oficial, Palabra y Verdad, usted mira los comentarios que me hacen. ¿Usted cómo se atreve a hablar en contra del ungido de Jehová? Es mejor que se calle, esto no es bueno para la iglesia. Entonces, ¿qué es bueno para la iglesia? Lo bueno para la iglesia es callarse uno callado, no decir nada. Por eso es que la iglesia está siendo objeto de burla en la actualidad, por mentalidades como las que piensan que uno no debe hablar. Y si uno no habla, hay impunidad. Entonces imagínense donde no se hubiera descubierto el rey David. Morimos pensando que este hombre fue perfecto, puro, sin defecto y sin mancha. Pero fue un hombre fraudulento, la embarró. Hay que llamar las cosas por su nombre. Era un hombre que adulteró, que pecó en contra de Dios. Entonces, no te la doble moral. Entonces, David ahí sí, ay, con Saúl, ay, no, pobrecito, ay, no, Saúl, oh, Saúl, y eso hay que hablar a poemas, ¿sí? Pero con Urias, el que le sirvió, el que entregó su vida, al que le arrebató su esposa, a él sí no le hace ningún poema.
¿no? Al que muere a espada, pues muere a espada. La vida es así. ¿Qué pecado? No, pues bueno, lo que sí puedo yo hacer es quedarme con su esposa para tapar mi marranada y no mostrar el pecado. Y créame, a mí me da temor hablar este tipo de cosas. Pero hay que decir las cosas. Hay que hablarlas porque si están escritas ahí, es para que usted lo piense. O sea, lo primero que pensó Urias elitita es el arca del pacto está en riesgo. ¿Cómo yo voy a estar yéndome a acostar con mi mujer? Pensando entre él, usted ya se acostó con ella y la embarazó. O es que ustedes piensan que es que el hombre era bobo, que era un hombre, es que así lo ponen, ¿no? Que era como un hombre bobo, como un hombre... no, era un guerrero, un hombre suspicaz, un hombre inteligente, un hombre de estrategia. Si no lo habían matado hasta ese momento y era uno de los 300 de David, era porque era un hombre astuto, valiente. Pero él no podía hacer nada. Si mi rey me dice que vaya a morir, pues que irá a morir. Si se quedó con mi esposa, si la violó, ¿qué puedo yo hacer? Soy un siervo de él, le juré lealtad. Y así era antiguamente con los reyes, se le juraba lealtad y su vida era de ese personaje. Y de hecho, cuando los israelitas piden rey, la primera advertencia de Jehová Dios en ese momento de Yahvé era, va a venir un hombre, van a venir hombres que los van a gobernar, reyes. Y estos hombres van a tomar a sus hijos, van a hacer esto, van a hacer cualquier cantidad de cosas y ustedes no van a poder hacer nada. Dicho y hecho. Pidieron un rey, ahí tienen su rey. Es indispensable que dejemos la religiosidad. Entonces, vamos al Salmo 51, ahorita volvemos a 2 de Samuel. En el Salmo 51 vamos a ver algo que es unas declaraciones que hace el rey David. Por ejemplo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borran mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Guárdese esa frase, por favor. Porque muchas pensarán, o sea, que no pecó contra Elías, contra Urias. No, sí pecó contra Urias, sino que esto tiene un sentido. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Guárdese también esa frase, porque muchos dirán, no, pues si era un pecador desde el nacimiento, pues ¿qué esperaba Dios, no? ¿Qué esperaba Dios? ¿O qué espera uno? ¿Cierto? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Leas en todo el Salmo, es hermoso, ¿no? Pero quiero ir a algo. Antes de que él llegara a esta conclusión, note que había violado, había matado, era el autor intelectual de un homicidio. Note que tapó todo. Incluso puso a su siervo Joab a tapar la marrana. Cuando ustedes vuelven a Samuel, 2 de Samuel, capítulo 11, usted mira que Joab le hace guiño, guiño a David diciendo que lo puso adelante a Urias y que fue muerto y manda al mensajero con un juego de palabras para que David lo entendiera. Le hace esto en su casa. O sea, David era un conchudo tremendo, malo, perverso. Y quiere que le diga usted una cosa, usted es igual a David. Yo soy igual a David. Somos idénticos. Cometemos alguna maldad y lo primero que pensamos es en taparla. Como cuando Adán y Eva fueron descubiertos en Edén y vino Jehová o Yahvé, vino y se presentó delante de ellos y empezó a decirles, Adán, Adán. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Lo primero que pusieron fue unos taparrabos para poder cubrir su desnudez, unas hojas de higuera. ¿Me explico? Entonces, lo que hace el pecado es acobardarte y empezar en ti a formar una cantidad de juicios, prejuicios, excusas, una cantidad de cosas, pero es porque andas en pecado, porque andamos en pecado. Andamos en pecado. Y dejando un poco de lado, abro un paréntesis, dejando a un lado un poco a Urias, porque quiero centrarme en el punto central de la predicación. Usted me dice, ¿hasta ahora llegó allí? Sí. Y quiero que me presten mucha atención, mire.
¿Hasta en qué momento David se arrepiente? Es la pregunta. David viola a Betsabé, después de eso manda a matar a este hombre, después de eso se casa con Betsabé, la hace su esposa, después de esto el hombre anda tranquilo como si nada. ¿Cuánto tiempo no pasaría en la que este hombre anduvo en ese pecado? Un día, yo creo que fue más. Yo creo que fueron posiblemente meses, posiblemente un par de años, posiblemente. Entonces, aparece un nombre de un profeta llamado Natán, desconocido, ¿no? Samuel no volvió a aparecer en escena, no volvió a aparecer ningún otro nombre, ¿no? Entonces, claro, usted me dirá, no, es que Samuel murió en el momento ¿de qué? De que estaba en vida Saúl, ¿no? Pero note esto, siempre los profetas dejaban un sucesor. De Natán no se habla absolutamente nada, ni de un sucesor de Samuel. Aparece Natán de la nada. Un hombre que David nunca esperó. Y este hombre, con los testículos bien puestos, enviado por Dios, le hace un acertijo al rey David. Y le dice, había un hombre que tenía muchas posesiones, muchas ovejas. Era un ganadero grande. A este le vino un mensajero, un visitante, perdón, era un mensajero, un visitante. Y había otro hombre que nomás tenía una sola corderita. Entonces, ¿qué sucedió? El mensajero vino y este no pensó en tomar una de su rebaño, una corderita para dársela al visitante, sino vio la única corderita que tenía el hombre pobre y se la comieron juntamente con el visitante. Entonces la ira, mire cómo es de conchudo y cómo somos de conchudos. Después de que cometemos un mal, siempre sacamos una excusa, siempre tapamos, tenemos que quedar bien. ¿Cómo se nos va a caer la charlatanería? ¿Cómo se nos va a caer la autojusticia? ¿Cómo se me van a caer a mí el taparrabo y las hojas de higueras que cosí? No, yo tengo que conservarlas. Entonces, ¿qué hace él? Dice, uy, el que hizo tal cosa tiene que pagar esa cordera 4 veces. Natán le dice, ese hombre eres tú, David. Así te dice el Señor. Te hubiera dado todo, aún más si me hubieras pedido. Tú tomaste a Betsabé, quien era la esposa de Urías, mandaste a matar a este hombre. Le empieza a nombrar toda la rila ahí para allá. Todo el mamotreto que usted empieza a ver ahí para allá son la cantidad de barrabosadas que empezó a hacer David por su orgullo y su altivez. Y le dice que el niño que va a nacer ha de morir. Pero este fue el inicio de los 4 tantos que debió pagar la cordera. ¿Quién se ató con sus propias palabras? El mismo rey David. Muere el primogénito, ¿sí? Le es arrebatado el reino. Absalón, su hijo mayor, muere y su hija es abusada sexualmente por uno de sus otros hijos. Hágame el favor. Pagó la corderita 4 veces. Entonces, ¿cómo les queda el ojo a las personas que piensan que pueden tapar su pecado? Que se pueden autojustificar. Dios me ha dejado en vergüenza en muchas situaciones y aún hay cosas en las que yo necesito mejorar, cambiar, pulir. Yo soy un ser humano, me equivoco. Yo se los quiero reconocer, pero a veces nos comportamos como el rey David y nos autojustificamos. Y creemos que Dios está esperando una autojustificación de parte de nosotros. No, Dios está esperando el cambio. El cambio. Diferencias entre el rey David y muchos creyentes, que el rey David sabía que Dios le había mandado a llamar la atención. Sabía de que la voz del profeta era la voz del profeta. Entonces, temía la palabra de Dios y sabía que el que lo había llamado era Dios, Elohim, Yahvé, Jehová. Sabía que lo había llamado. Hasta en ese momento, cuando escucha el mensaje del predicador, del pastor, del profeta, del sacerdote, o sea, esta es la importancia de que usted se congregue, mi querido amigo, porque muchas veces Dios no va a mandar a su domicilio al profeta a que le diga, venga hermano, me mandó Dios, oiga paisano, congréguese, oiga paisano, haga esto, oiga paisano, haga aquello, porque usted está haciendo este mal. No,
Sencillamente Dios utiliza a los predicadores. La locura de la predicación del evangelio es lo que Dios utiliza en la actualidad y esa es la palabra profética. Cierro como inicié hablando de la profecía, porque es así, mi querido amigo. Entonces, la palabra tiene un propósito que es edificar, muy bien, amor, redarguir, corregir e instruir. No exaltar a ningún hombre. Este hombre fue y se paró, vuelvo digo yo, con sus testículos bien puestos y le dijo sus verdades a David. Enviado por Dios, obviamente. David se bota al suelo y reconoce su maldad. ¿Y qué es lo primero que usted debe tener en cuenta para poder sanar una herida? A la herida hay que chuzarla nuevamente para sacarle la pus, la apostema, la materia. Y hay que sacar todo eso para aplicar el medicamento y curar la herida y sellarla. En ese momento, David estaba oliendo a podrido, su carne estaba podrida. Según lo que usted lee en el Salmo 51, dice, mientras callé. Y en otro salmo dice, mientras callé mis huesos se secaron. Mi herida fue grande encima de mí, sobre mí. Me afrenta, me abate de día y de noche. El pecado me atormenta. Pero a veces nos acostumbramos al pecado. Entonces, como venimos mintiendo, como venimos abusando, como venimos violando, como venimos haciendo cosas repetitivamente por durante muchos años, y ojo con eso que les voy a decir, los cristianos en las iglesias son las personas más torcidas que hay. Porque sí, Dios llama a pecadores, obviamente, pero cuando llegan y no encuentran a su Salvador verdaderamente con la verdadera doctrina, con la verdadera escritura y no se les enseña el filtro del pecado, estos hombres empiezan a ocultar su pecado. Y he conocido unos pecados de unos llamados cristianos que hay, Padre y Señor mío. Y conozco mucha gente del mundo que ni siquiera se les acercan un poco en el nivel de pecado tan tremendo. Uno dice, uy, que tenía que ser cristiano este man. De verdad, es una vergüenza. Pero ¿por qué los cristianos son una vergüenza en la actualidad? Porque no tienen el evangelio correctamente, porque les enseñaron mal. Porque no se arrepienten. La gente viene y me dice, ¿qué hago para cambiar? Lo primero, arrepentirse. Lo segundo, negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Obviamente, si yo estoy en mi cama y hoy toca culto, si hoy toca culto y estoy en mi cama, una de las formas de negarme a mí mismo es matar mi carne. ¿Qué es? A pesar de que esté lloviendo, yo tengo hambre de Dios. Voy a coger y me pongo ropa adecuada, tomo mi sombrilla y me voy a culto. Ay, pero es que es más rico estar en la cama y sobre todo en una tarde de lluvia. Sí, pero el culto es el culto no es negociable. Para usted, el culto es negociable porque usted ha ideado en su cabeza que eso es así. Pero eso es una maña. Un mañoso. Una mañosa. ¿Se puede usted disgustar conmigo? Sí. ¿Usted se puede molestar, ofender conmigo? Claro que sí. Oféndase, moléstese, pero es una mañosa, un mañoso. Tiene las mañas enraizadas. Es una raíz profunda que usted tiene desde el vientre hasta el corazón y tiene su corazón así, lleno de raíces, de mañas, de cochinadas. Es así. ¿Y todo por qué? Porque hace falta algo que se llama arrepentimiento. Temor de Dios. Entender que es necesario ir a la iglesia para escuchar la palabra y que me corrija el evangelio. No el pastor, porque el pastor simplemente es un guía. A lo que corrigió a David, ¿qué fue? El mensaje de Dios. Y yo no me veo aquí dándole a usted charlas de motivación personal, tampoco le voy a dar las 10 llaves del éxito, ni las 5 claves para ser próspero en la vida. Le voy a decir, ¿quieres ser próspero? Hermano, levántese a trabajar. Sea juicioso, sea disciplinado. Témale a Dios por sobre todas las cosas. Ponga su economía hacia Dios. ¿Quiere ser próspero? Eso es. Y aún así, puede que Dios no quiera que usted sea próspero, sino que Dios le quiere dar a usted lo necesario para su día a día. Ay, yo no estoy conforme con esto. Me importa. Y créame, a Dios tampoco le interesa. A Dios le interesa su alma. El negocio, porque el joven Jesús que estaba en la sinagoga le dijo a María y a su padre José, le dijo, en la casa y en los negocios de mi padre me conviene estar.
¿Cuáles son los negocios de Jesús? El diezmo, la prosperidad, el carro, casa y beca. Como dijo un predicador no hace mucho, el Señor me dijo que me hiciera una bodega grande porque iban a venir los Rolls Royce, los Jaguar, los Ferrari, ¿sí? Los Camaro, los Audi. Entonces, y usted, amigo, me va a dar para esa bodega, para esos carros. Y toda la gente, ¡bravo! ¡Bravo, aleluya! Y mejor dicho, la gente pactó por esa palabra. Ese no es el evangelio, mi querido amigo. El evangelio es esto. El evangelio es decirle a usted, deje la pereza, deje la maña, arrepiéntase, porque el reino del cielo, el reino de Dios, está cerca. Yo simplemente soy alguien que prepara el camino del Señor. Preparo a los hijos de Dios. Soy un guía, pero yo no soy la finalidad de nada. Soy un eslabón más en lo que Dios llama reino de Dios. No soy el centro, tampoco soy alguien fundamental, o sea, no soy una pieza clave como piensan algunos. Uy, se convirtió Daddy Yankee, entonces salió Yesenia Ten. ¡Oh! Es una pieza clave en el reino de Dios. Entonces una pieza clave, es una pieza clave, yo apenas una pieza clave. ¿Vamos a alguien más? Que bueno, gracias a Dios se convirtió y gloria a Dios. Ojalá sea la conversión verdadera, aunque yo honestamente, yo no estoy muy de acuerdo en muchas vainas. Que salga del mundo, o sea, salió a la semana de un concierto cantando La Gasolina y perrea, mami, perrea. El próximo domingo estaba ya en el culto. Levanten las manos, hermanos, el Señor me trajo aquí y el Señor me llevó a renunciar a todas mis riquezas. Pero bueno, solo Dios conoce el corazón. Yo espero que eso sea así. Pero que sea una pieza clave, no creo. Simplemente es alguien más. Lo importante de todo esto es que cuando usted va al Salmo 51, y con esto termino, dice, contra ti solo he pecado. O sea que no le falló a Urias, es la pregunta. ¿No le falló a Israel? Claro, este hombre le falló a Israel. Falló como rey. Falló a sus siervos, a sus valientes. Falló como le falló a sus esposas o a la esposa que haya tenido. Le falló a todo mundo. Sí, claro. Pero ¿por qué dice contra ti solo he pecado? Porque David entendió algo que usted y yo debemos entender, mi querido amigo. Que en realidad el que te va a llamar a cuentas más que el ser humano es Dios. Por sobre todas las cosas, Dios te va a llamar a cuentas. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, me dan miedo sus palabras. Sí, téngale miedo, de verdad. Yo le tengo temor a Dios, de verdad. Yo soy un ser humano que a veces ando como si no le tuviera temor a Dios, pero he aprendido a tenerle temor. He aprendido de que Él es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que ama, pero también es un Dios que tiene mano firme. Y que no se anda con bobadas, ni se anda entre ramitas, ni nada de ese tipo de cosas. Es un Dios que hace las cosas correctamente, un Dios recto. Un Dios que si da la palabra, Él la cumple. Un Dios que se aira, un Dios que se molesta cuando uno está haciendo lo incorrecto, un Dios que corrige a sus hijos. Ese es el Dios que yo tengo en la cabeza. Si usted tiene un Dios que le permite, le alcahuetea, grave, ¿no? Y en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces muchos dirán, pues claro, si nosotros nacimos, ese es el problema que a veces confunden el evangelio de, por ejemplo, los calvinistas o los luteranos y dicen, no, es que en lugar de caer en la gracia caen en desgracia. Porque dicen, no, pues si nacieron en pecado, entonces pueden tomarse la licencia de pecar porque total, de un palo de mango no se puede esperar un aguacate. ¿Sí? Y no, él está diciendo acá es, reconozco mi naturaleza. La perdí de vista por un momento. ¿Cuándo la perdió de vista? Cuando usted empieza a pecar, usted pierde de vista completamente el horizonte. Es como si usted estuviera enajenado. Entonces las personas, ahí, endemoniado, no. Es cuando usted definitivamente cometió ese pecado y se fue por ahí. Entonces usted empieza a pensar que hay algo de correcto en lo que usted está haciendo y se olvida de su verdadera naturaleza, pecaminosa. Entonces se llena de orgullo,
Otras personas le dicen, está en un error, se está equivocando, entonces usted empieza a inflarse. No, no, no. No porque Dios permitió esto en mi vida, no porque Dios hizo esto, no porque me fue bien en un momentico de mi vida. No, Dios no estaba molesto conmigo. Eso es tener una mente cauterizada. David se arrepintió hasta en el momento en el que escuchó la palabra de Dios. Lo mismo, esa es la necesidad de congregarse hasta el sol de hoy. Hasta la fecha, esa es la necesidad de que usted escuche la palabra de Dios y que esa palabra tenga el condimento único de la reprensión en exhortación y en humildad para decirle a usted, hay que corregirse. Los predicadores en la actualidad no les gusta ese tipo de mensajes, porque adivinen qué, ese tipo de mensajes atrae a muy poca gente, porque lo que busca la gente es decirle, hermano, mire, simplemente usted con traer sus diezmos y sus ofrendas, con hacer grupos hogareños, hacer toda esta cantidad de cosas bien, que yo le digo, y ser fiel a su pastor. Ah, eso sí, jamás vaya a hablar en contra del ungido de Jehová. Si usted hace todo este tipo de cosas, ayuna, ora, asiste a los ayunos, asiste a todo esto, a usted le va a ir muy bien. Eso es el evangelio en la actualidad. Cuando el evangelio debe ser, hermano, usted tiene un problema con Dios y Dios lo está llamando a cuentas el día de hoy. Venga y arregle su problema con Dios. Y si usted arregla su problema con Dios, Dios es misericordioso y lo puede ayudar a entender su gracia y lo va a llevar por un camino que a veces, como dice Salmo 23, por valle de sombra de muerte, pero a veces también por delicados pastos. A veces va a ir bien y a veces va a ir mal. A veces van a haber vacas gordas y a veces vacas flacas. A veces va a venir la corrección, pero también a veces va a venir el callado, que es el amor. Punto. Ese es el evangelio, amigo. Entonces espero que si les gusta nuestro contenido, denle like, comparta, suscríbase, que con esto nos ayudas un montón. Compártele esto a otra persona. Llévale el evangelio verdadero. No sigas compartiendo predicaciones de Yesenia Ten, de Ante Gebel, de todos estos hombres que dicen que Dios está enamorado completamente de ti y de que todo va a estar bien delante de Dios. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.